Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y vamos a entrar a profundizar en un campo muy importante que es la programación orientada a objetos. Em, en los videos anteriores tratamos algunas cosas, explicamos algunas cosas importantes de la programación orientada a objetos, pero en esta ocasión vamos a profundizar más sobre la programación orientada a objetos. Hasta el momento lo que hemos trabajado es una programación estructurada, lo cual pues es muy sencilla porque trabajamos con estructuras como el if, como los ciclos for, pero vamos a ver que en una estructura de estas eh, tenemos un problema y lo subdividimos en problemas cada vez más pequeños. Esto se conoce como programación estructurada. Tenemos un problema y lo vamos dividiendo en problemas más pequeños para irlo solucionando uno por uno. Y obviamente esto es digamos que apropiado, pero este paradigma de la programación estructurada tiene algunas limitaciones y algunos problemas, por ejemplo, cuando el programa es muy grande, porque digamos que si tenemos que construir una aplicación muy grande y tenemos que dividirla en muchos problemas pequeñitos, pues van a haber complicaciones y muy posiblemente vamos a tener errores de lógica más que todo, porque pues ya vemos que Visual Studio nos indica los errores de sintaxis, pero los errores de lógica no. Y pueden haber problemas en eso. Entonces, uno de estos problemas, por ejemplo, con la programación estructurada, se conoce como la corrupción de la información. ¿Y qué significa esa corrupción? Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una variable y que la vamos a utilizar en diferentes partes del programa. Entonces, una forma para poder declarar esta variable es que esa variable sea una variable global. Y así todo el programa pues la va a conocer. Pero entonces, ¿qué pasa? Al hacer esto, cualquier parte del programa no solo va a poder leerla, sino también va a poder modificarla, porque al ser una variable global la va a poder modificar. Una parte del programa puede cambiarse sin que otra parte, digamos que lo tenga presente. Entonces pueden haber muchos problemas y muchos errores a la hora de la información. Entonces, para poder evitar eso, pues es posible pasarle la variable como parámetro, ¿sí? Como vimos, digamos que a quien lo esté solicitando. Pero pues obviamente esto también va a tener una complicación en la administración. Entonces, los programas estructurados muy grandes van a ser muy difíciles y van a ser muy extensos. Y también pues va a ser muy difícil mantenerlos o administrarlos. Entonces, lo que podemos hacer es un cambio en el paradigma, ¿sí? Y lo que podemos hacer entonces es que podemos tomar la programación orientada a objetos y digamos que ahí tenemos una idea diferente para poder resolver el problema. Entonces, en lugar de subdividir ese problema en problemas más pequeños, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los componentes o los objetos que componen el problema y la forma en cómo van a interactuar. Entonces, nosotros vamos a programar los objetos y vamos a hacer que se comuniquen entre sí. Y cuando los objetos hagan su labor y se comuniquen, el problema va a estar resuelto. Entonces, así vamos a trabajar con la programación orientada a objetos. En un video, creo que en el video inicial de este tema de programación orientada a objetos, vimos lo que eran los conceptos de clases, objetos, métodos, instancia. Vamos a aprender unos nuevos conceptos que es la herencia del polimorfismo. Pero entonces vamos a hacer como un pequeño recuento de qué es la programación orientada a objetos. Entonces, es un paradigma, ¿no? Ya lo acabamos de decir. Es un paradigma de la programación que nos va a permitir solucionar problemas a partir de la creación de objetos, ¿sí? Usando clases, usando métodos, usando la instanciación. Pero entonces recordemos, ¿qué es una clase? Habíamos dicho que la clase es como los planos o los moldes. Hay que tener en cuenta que las clases son lo más importante en la programación orientada a objetos, ¿sí? Es algo sumamente importante porque a partir de las clases es que nosotros podemos empezar a crear nuestros objetos y darle las características. Entonces, veamos, en una definición técnica, ¿qué es una clase? Es un modelo para poder crear un objeto, ¿sí? Es el modelo para la creación de objetos.
Así de simple, digámoslo que técnicamente, pero ya les hice la analogía de cómo podríamos relacionarlo. ¿Qué es instanciación o instanciamiento? Vamos a ver que instanciar es un objeto creado a partir de una clase, también conocida como instancia de la clase. Cuando veamos esos términos de instanciar una clase, significa que estamos creando un objeto a partir de esa clase. ¿Y qué es un objeto? Es una unidad dentro del programa que tiene características y puede realizar diferentes acciones. Recordemos lo que eran los métodos, las variables, ¿sí? Cómo funcionan dentro de la programación orientada a objetos y cuál puede ser su relación, por decirlo así, con el mundo cotidiano, ¿sí? Y aquí vemos una pequeña definición, por ejemplo, de los métodos o funciones. Recordemos que en C# métodos y funciones es lo mismo, ¿sí? Que esto no va a ser más que el comportamiento de los objetos, ¿sí? Vemos que todo está relacionado. Y por último, en la programación orientada a objetos vamos a manejar una definición conocida como datos. ¿Y qué son los datos? Muy sencillo, son la información con la que trabajará la clase. Sin estos datos es imposible que la clase trabaje. La clase solamente debe tener los datos que necesita para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, esto simplemente es un pequeño resumen de lo que habíamos visto en el primer video de programación orientada a objetos, pero acá estamos haciendo una definición más técnica y vamos a profundizar más en estos temas, en las clases, en la instanciación. Vamos a ver cómo crear una clase, un objeto, porque en los videos pasados de las anteriores secciones estábamos creando, por ejemplo, métodos, creamos un método constructor, ¿sí? Llamamos una clase, pero no entendíamos bien cómo era que funcionaba esto. Entonces, aquí la idea es que podamos entender este paradigma porque la programación orientada a objetos, si más adelante ustedes quieren bien sea especializarse aún más en el lenguaje de C# o desean aprender otro lenguaje de programación, la programación de orientada a objetos es fundamental porque así solamente van a tener que cambiar algunas cosas de la sintaxis, ¿sí? De lo que es el lenguaje, porque como tal la programación orientada a objetos está presente en la gran mayoría de lenguajes de programación que se usan o de mayor usabilidad actualmente. Bien, entonces empecemos con lo que son las clases. Ya lo habíamos definido que era una clase, pero entonces vamos a hacer algo importante. Vamos a empezar a mirar cómo debemos declarar una clase. Si nosotros nos fijábamos, cuando nosotros estábamos programando, veíamos que todo estaba inmerso en una clase llamada class program. Y acá abajo estaba el método principal del static void main, ¿sí? Y a partir de acá empezábamos a escribir todo nuestro código. Pero también veíamos que fuera de ese método main, pero dentro de nuestra clase, también podíamos crear, por ejemplo, lo que eran las estructuras, ¿sí? Entonces nosotros, una vez que definíamos eso, nosotros acá empezábamos a declarar nuestras estructuras, ¿sí? Y después empezábamos a declarar lo que era nuestro método principal del main. Entonces, si se fijan, todo eso estaba dentro de una clase principal, es decir, todo estaba dentro del molde, ¿sí? Y es importante tener eso muy claro. Entonces, empecemos. ¿Cómo vamos a declarar una clase y los datos? Bien, como vimos anteriormente, los datos son la información con la que va a trabajar la clase y la clase debe tener los datos que necesita para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, vamos a ver que declarar un dato es muy similar a declarar una variable, pero al igual que las estructuras, vamos a necesitar que estos indiquen qué tipo de acceso van a tener. Y básicamente los tipos de acceso van a ser tres, que ya los hemos mencionado anteriormente. Público, privado y el último va a ser protegido, ¿sí?
Cada uno de estos va a tener sus definiciones, obviamente, pero lo que vamos a ver es que podemos diferenciarlos cómo vamos a poder trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a público, quiere decir que si nosotros tenemos un dato con acceso público, es decir, que cualquier elemento del exterior, como la función main, o algún otro objeto, va a poder acceder a ese dato, leerlo y modificarlo. Cuando nosotros tenemos un acceso privado, solamente los métodos definidos dentro de nuestra clase van a poder leerlo o modificarlo, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos un acceso protegido, ya es algo mucho más avanzado. Y este dato del protegido va a ser un punto intermedio entre lo que es lo público y lo privado. Pero no vamos a profundizar en este curso sobre esos tipos de datos, sobre esos tipos de accesos, perdón, porque incluso hay otro acceso que es el local. Y el local va a ser accesible simplemente desde el método, desde donde se está invocando. Entonces, vamos a profundizar mucho en el tema del público, ¿sí? Y también de lo que es el privado. Ahora, ¿cómo vamos a declarar una clase? La declaración de la clase es un proceso muy sencillo porque es similar a lo que vimos con los métodos. Incluso los métodos pueden ser un poco más complejos de declarar que una clase, ¿sí? Las clases se van a declarar dentro de un namespace y cualquiera que tenga acceso a ese namespace puede crear objetos de la clase. No olvidemos que la clase es como un plano y los objetos son realmente los que usamos para llevar a cabo el trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a declarar una clase? Como estamos viendo acá en este pequeño ejemplo, vamos a ver que estamos usando la palabra reservada class y dándole un nombre a esa clase. Aquí abrimos corchetes, los cerramos y aquí es donde vamos a empezar a ingresar nuestros códigos, ¿sí? Como nuestros datos y nuestros métodos. Es importante también tener en cuenta que el nombre debe ser único, único para el namespace. Nosotros no podemos tener dos clases con el mismo nombre porque va a generar un error en el programa. Lo que podemos tener con el mismo nombre, ya lo vimos, fue el método constructor que tiene que llamarse igual que la clase, ¿sí? Pero no pueden existir dos clases con el mismo nombre. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llevar esto ya a un plano de programación? Vamos a entrar a hacer un ejemplo para calcular el área de unas figuras geométricas, ¿sí? Vamos a calcular el área del cubo y también de un prisma rectangular. Entonces, estos objetos tenemos que crearlos a partir de clases. Entonces, necesitamos conocer cierta información para poder crear nuestros métodos, poder crear nuestras clases y lo que necesitamos para poder solucionar, digamos que este problema que se nos está presentando. Bien, entonces vamos a ir a nuestro Visual Studio para poder empezar a desarrollar este pequeño ejercicio. Bien, entonces aquí vamos a crear como siempre un proyecto nuevo, ¿sí? Y vamos a llamarlo, por ejemplo, clases 1. Démosle aceptar. Bien, entonces ya estando aquí en nuestro Visual Studio, vamos a ponernos o posicionarnos debajo del namespace clases 1 y vamos a usar entonces la palabra reservada class seguido del nombre de la clase que vamos a crear. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear la clase cubo. Entonces, si colocamos cubo de esta manera, no nos va a arrojar error, pero veamos el mensaje que nos está saliendo aquí en la pantalla. El mensaje nos está diciendo que hay una infracción en la regla de nomenclatura. Estas palabras deben comenzar por caracteres en mayúscula y nos está refiriendo qué palabra debe comenzar por mayúscula. En este caso sería cubo. Aunque no sea un error, hay que tener en cuenta que las clases deben llamarse
la primera en mayúscula. De aquí ya no nos está mostrando el mensaje. Anteriormente no era necesario, pero ahora sí se está exigiendo que se coloque la primera letra en mayúscula. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces ya lo corregimos acá, colocamos class cubo y creamos nuestra primera clase. Ahora, vamos a colocar acá un comentario y vamos a decir que vamos a declarar datos. Como les indiqué anteriormente, los datos se declaran igual que las variables, pero también tenemos que mostrar el acceso. En este caso va a ser público el acceso de nuestro primer dato. Va a ser de tipo entero y vamos a llamarle lado, ¿sí? Porque estamos calculando un cubo, entonces necesitamos almacenar eso. Segundo, también va a ser público, ¿sí? Vamos a decir que es un entero y vamos a decir área, 2 puntos, listo. Y por último, otro que sea público, entero, y lo que vamos a necesitar para calcular todo lo que necesitamos de nuestro cubo, necesitamos también el volumen. De esta manera ya quedaron declarados los datos de nuestra clase cubo. Ahora, vamos a posicionarnos acá otro comentario y vamos a colocar un comentario que diga método para calcular el área. ¿Sí? Ahora, aquí corrijamos esto, el área. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro método? Ya sabemos, vamos a hacerlo público. Va a ser vacío porque no nos va a devolver nada, simplemente es una información la que nos está trayendo. Y vamos a colocar que va a ser el nombre calcular área, ¿sí? Puede ser así. Y vamos a dejarlo con paréntesis, no necesitamos pasarle parámetros. Abrimos corchetes. Bien, dentro de nuestro método de calcular área, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar la fórmula para calcular el área, que en este caso sería área, va a ser igual, entonces, entre paréntesis, al lado, ¿sí? Por lado. Y ya. Y esto lo vamos a multiplicar por 6, ¿sí? ¿Por qué por 6? Pues porque un cubo tiene 6 lados, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo simplemente una forma matemática muy sencilla, ¿sí? Ahora necesitamos posicionarnos por fuera de este método de calcular área y vamos a colocar otro comentario que diga método, por ejemplo, método para calcular el volumen. Listo. Entonces, igual que el método, va a ser público, void, que va a ser vacío, y vamos a colocar calcular volumen. Listo. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos corchetes. Y acá vamos a entonces a calcular el volumen. Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Simplemente es multiplicando lado por lado por lado. Y ya. De esta manera ya podemos tener el cálculo del volumen. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces ahora a crear otra clase que se va a llamar prisma rectangular. Entonces, aquí colocamos un comentario que diga creamos clase cubo. Bien. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto. Recordemos, miren dónde están los corchetes. Aquí abajo vamos a crear otra que diga prisma. Recordemos, en mayúscula. La primera. Abrimos y cerramos corchetes. Y al igual que hicimos con esta clase del cubo, tenemos que hacer lo mismo con prisma. Tenemos que primero declarar datos, y en los datos también vamos a colocarlos de la siguiente manera. Público, entero, ¿sí? Y aquí podemos hacer lo siguiente. Ustedes pueden colocarlo de esta manera, 2 puntos y abajo seguirlo haciendo, o simplemente pueden colocar una coma y colocar alto, colocar, digamos, espesor, ¿sí? Colocar área y por último colocar volumen.
Si se fijan, esto es perfectamente válido porque todas son de tipo entero, todas son públicas. Podemos declararlo o así, los datos, o así como lo estamos haciendo en la parte de la declaración del prisma. No importa, es como las variables. Por eso les mencioné que se declaraba igual que las variables, pero con accesos. Entonces podemos dejarlo así o como ustedes lo prefieran, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el programa puede solicitar que cierta variable se iguale a cero, como por ejemplo vimos en el bucle for, que se tiene que igualar a cero para que el contador arranque, o tienen que tener en cuenta que si una de estas va a ser privada, el acceso va a ser diferente, no puede incluirse acá. Y más importante aún si no son del mismo tipo, ¿sí? O si no, vamos a tener errores de lógica. Aquí, por ejemplo, si yo quiero que alto sea, digamos que un W, ¿sí? O un float, si lo coloco acá, los datos me los va a arrojar como enteros y yo necesito que me los arroje con decimales. Entonces vamos a tener errores de lógica. Es importante tener esto muy en cuenta. Bien, continuemos. Por el momento dejemos la clase Prisma ahí quietecita porque vamos a usarla para mostrar otra, digamos que el de otro tipo de acceso que es el privado. Entonces, debajo de nuestra class program, dentro de nuestra class program y este método principal del main, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a instanciar la clase cubo, es decir, vamos a crear un objeto a partir de la clase cubo. Acá coloquemos instanciamos a la clase cubo. ¿Sí? Es muy necesario que se aprendan todos los términos de lo que es la programación orientada a objetos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a instanciar? Vamos a escribir que cubo, ¿sí? Vamos a darle un nombre, por ejemplo, mi cubo. Esto es muy similar a lo que vimos con las estructuras, lo que vimos con los array. Así estamos creando un objeto de tipo cubo, ¿sí? Del tipo nuevo que estamos haciendo acá. Entonces, aquí estamos diciendo que estamos llamando la clase cubo, le estamos dando un nombre a ese objeto. Vamos a usar la palabra reservada new, entonces, para que cree un nuevo objeto, que el cual vamos a llamar cubo. Y vamos a cerrar con paréntesis. Bien, aquí ya instanciamos nuestra clase del cubo. Ahora vamos a asignarles unos valores. Entonces, acá asignamos el valor del lado, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar nuestro objeto mi cubo, usamos el operador punto y vamos a llamar entonces el dato del lado. Si vemos, Visual Studio ya nos lo está arrojando. Entonces, simplemente tenemos que poner ese dato lado y vamos a darle un valor cualquiera. Por ejemplo, démosle 7, ¿sí? Y punto y coma. Listo. Eso era todo lo que necesitábamos hacer. Ahora vamos a invocar nuestros métodos. Recuerden que un método no va a ser usado hasta que no se invoque. Entonces, invocar métodos. Bien. Y aquí nosotros tenemos dos métodos. Tenemos el método de calcular área y el método de calcular volumen. Entonces, aquí tenemos que llamar los métodos. ¿Cómo vamos a invocarlos? Entonces, vamos a decir mi cubo, punto, y vamos a llamar nuestro método aquí, ¿sí? Calcular área. Si vemos Visual Studio nos está ahorrando mucho, que nos está indicando las posibles opciones. Llamemos el otro, mi cubo punto calcular volumen. Y de esta manera estamos llamando nuestros métodos, los estamos invocando. Y por último, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que desplegar la información, o más bien mostrar los datos. Entonces, coloquemos acá mostrar datos. Bien. ¿Cómo vamos a mostrar los datos? Pues como mostramos todo por pantalla, que sería un console, ¿sí? .writeLine. Y ahora, dentro de este console WriteLine que vamos a poner, vamos a aquí a decir que el área, ¿sí? Acá me faltó una tilde, el área va a ser 2 puntos, o más bien va a ser igual a la posición 0, ¿sí? Y vamos a decir que el volumen
también va a ser igual a la posición 1. Y simplemente aquí tenemos que pasarle nuestro objeto que acabamos de crear con los datos. Sería mi cubo punto área, ¿sí? Coma, mi cubo punto volumen. Entonces vamos a volumen. Listo. Y ya tenemos entonces creado nuestra primera clase que nos va a arrojar información. Acá entonces console.readKey. Bien. Listo. Entonces ahora imprimamos esto por pantalla para ver lo que necesitamos, mostrar o que el programa nos arroje. Entonces demos iniciar. Y entonces miremos lo que nos está arrojando. Nos está diciendo que nuestro cubo tiene un área total de 294 con un volumen de 343. Entonces está funcionando perfectamente nuestro programa, ¿sí? Bien, entonces veamos que nuestra consola nos está arrojando unas advertencias, pero pues es porque aquí no estamos usando lo que son los campos del prisma. Los vamos a usar pronto, no se preocupen. Pero vamos a algo interesante que nos está mostrando la consola, y es que en los mensajes nos está indicando, por ejemplo, que la inicialización del objeto se puede simplificar, ¿sí? ¿Cómo así que se puede simplificar? Es decir, que Visual Studio no nos va a arrojar el error, pero por ejemplo, nos puede decir, simplifique lo que está haciendo para que no tenga que escribir tanto. Por ejemplo, aquí cómo podemos simplificarlo, aunque es bueno hacerlo, pero si tenemos en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces veamos lo que nos está diciendo Visual Studio acá. Si nos posicionamos enfrente, encima de la palabra New, nos va a decir que la inicialización del objeto se puede simplificar. Miremos qué correcciones nos está haciendo. Si le damos vista previa a cambios, nos está indicando cómo podemos nosotros cambiar, ¿sí? O podemos simplificarlo. No es necesario, y les aconsejo que tengan muy presente esto. Si no lo entienden muy bien lo que están haciendo, es mejor que lo dejen como se los estoy enseñando, ya que si de pronto lo corrigen puede haber dificultades, ¿sí? Pero entonces veamos las diferencias acá. Aquí nos está indicando que omitamos los paréntesis, ¿sí? Simplemente abramos y cerramos corchetes y en el último corchete coloquemos punto y coma. Y aquí le quitemos el operador punto y dejemos de llamar ese objeto mi cubo. Y aquí quitemos el punto y coma. Si le damos a aplicar, automáticamente nos va a mostrar la corrección. Entonces yo lo voy a dejar así, pero ustedes pueden dejarlo como yo les estuve enseñando. No interesa. Lo importante es que cuando estén revisando el código lo tengan muy presente, ¿sí? Por eso es importante los comentarios. Bueno, entonces aquí es como ya podemos declarar nuestra propia clase, class cubo. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo vamos a poder trabajar con aquí no público, sino de una vez coloquémosle private, ¿sí? Y así vamos a empezar a trabajar con también los accesos privados, pero vamos a ver que estos accesos son especiales, tienen otra forma de declarar de llamar esos datos y de usar esos datos con unos métodos. Entonces nos vemos el próximo video.